Bien, vamos a platicar hoy de matemáticas financieras, específicamente lo que es la introducción a lo que es el interés simple, ¿sale? Matemáticas financieras básicamente es una materia que me ayuda o su objetivo final es la toma de decisiones. ¿Basada en qué? Pues obviamente en cálculos matemáticos que tienen que ver con distintas opciones financieras, o sea, con el dinero, ¿sale? Y bueno, hablando de lo que nos compete ahora, que es la parte del interés, ¿sí? El interés podemos decir o se define como el dinero que se cobra por haber prestado dinero, o sea, por el uso del dinero ajeno, ¿sí? Yo recibí dinero y entonces me van a cobrar un interés. O si yo presto dinero, pues tengo derecho a cobrar ese interés, ¿sale? Entonces básicamente es el cobro por el uso del dinero ajeno, ¿ok? Ese es el interés y lo expresamos con la letra mayúscula I, ¿ok? De ahí tenemos lo que es el capital. El capital se dice que es el dinero que se toma en préstamo o que invierto, ¿sale? Y lo podemos expresar con la letra P. Y dependiendo del autor, hay algunos autores que lo expresan con la letra C, que le llaman, toman la parte de la C del capital y utilizan la letra C. Monto o valor futuro es la suma de lo que es el interés más el capital. Y se expresa con la palabra, con la letra F o con la letra M de lo que es el monto, ¿sí? Entonces, de estos tres conceptos de lo que es interés, capital y monto, podemos obtener lo que sería nuestra primera fórmula de matemáticas financieras, ¿sale? Y entonces, y esta viene por la definición de monto, que me dice que el monto es la suma del capital más el interés, ¿sí? Y esta es, insisto, nuestra primera fórmula, ¿sale? Y viene dada de estos tres conceptos, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar estas letras, ¿no? Para la cuestión de las fórmulas, que sería monto es igual a capital más interés, ¿ok? Y la tasa de interés básicamente es como expreso, ¿no? Lo que quiero ganar por unidad de tiempo. Entonces, la tasa de interés lo conocemos con la letra I cursiva, con la letra I minúscula, y se dice que es una parte o un porcentaje de lo que yo quiero ganar expresado por unidad de tiempo. Normalmente las tasas, o lo más común es que sean anuales. No quiere decir que no se puedan expresar en otro tiempo distinto, o sea, podemos hablar de un 10% anual o un 10% mensual, bimestral, semestral, etcétera, ¿sale? Entonces, no es la única unidad de tiempo. Lo que sí debemos de entender y comprender es que en el libro de Matemáticas Financieras de Héctor Manuel Vidaurri y en general en la mayoría de los libros de los autores, si en algún ejercicio la tasa no viene expresada, la unidad de tiempo, o sea, vamos a suponer que sea 10%, en automático lo voy a tomar como anual, ¿sale? Entonces, bueno, eso es clave, ¿sí? Entonces, esta es nuestra primera fórmula y viene dada a partir del interés, ¿sale? Y el interés lo vamos a dividir en dos. Puede haber interés simple e interés compuesto, ¿sale? ¿Cuál es la diferencia? Que el interés simple se dice que el interés al final de un periodo de tiempo no varía o no cambia. Es decir, este se mantiene fijo y cobro el mismo interés a través del tiempo, ¿sale? O sea, el interés nunca se capitaliza o nunca forma parte del capital. Puede ser que esto no quede muy claro ahorita lo vamos a ver acá con el ejemplo, ¿sale? Y el interés compuesto, que lo vamos a ver más adelante, se dice que el interés ganado al final de un periodo de tiempo
se capitaliza, quiere decir que forma parte de mi deuda, lo capitalizo, y entonces hay un cobro de interés sobre interés, ¿ok? El interés simple casi no se usa, en todas las instituciones todos los bancos utilizan lo que es el interés compuesto. Pero bueno, ahorita vamos a seguir con lo que es el interés simple, ¿sale? Entonces vamos a ver el ejemplo y me dice que se van a invertir 20,000 pesos a un plazo de 3 meses y una tasa de interés simple del 1.5% mensual. Aquí sí me está dando el tiempo, ¿ok? Y lo que me pide calcular es el interés al final del préstamo, o sea, al final de los 3 meses. Entonces, como ahorita no conocemos propiamente más que esta fórmula, no tenemos ninguna otra, pues lo apropiado sería decir que yo tengo un capital que vale 20,000 pesos, el tiempo es de 3 meses y la tasa de interés es del 1.5% mensual, ¿sale? Esto es lo que conocemos y me pide calcular el interés al final de estos 3 meses, ¿no? Entonces, lo que podríamos hacer es pues calcular cuánto vale el 1.5% de los 20,000, ¿no? Para saber cuánto me van a cobrar cada mes, ¿ok? Que quede claro esa parte. Entonces, eso lo podemos hacer con una simple regla de 3. Diríamos que 20,000 es el 100%. ¿Cuánto sería el 1.5%? Entonces multiplico 1.5 por 20,000 y lo divido entre 100. Y eso nos daría a 300, ¿ok? Quiere decir que estos 300 es lo que me cobran de interés por el préstamo o lo que yo voy a pagar cada mes, ¿sí? Estos 300 sería cada mes, ¿sí? Y si yo quiero sacar el interés que me van a cobrar al final del periodo, pues simplemente multiplicaría estos 300 por 3. Quiere decir que al final de los 3 meses pues voy a pagar 900, ¿vale? Si fuera menos tiempo, si fueran 2 meses pagaría 600, si fuera más tiempo pues pagaría más. Y ahí es lo que quiero retomar esta parte de que el interés en el interés simple no se capitaliza. En el interés compuesto estos 300 pesos al final del primer periodo formarían parte de la deuda. Aquí no, el interés se mantiene fijo, se mantiene constante, ¿sale? Entonces la respuesta sería 900 pesos, ¿no? Y entonces de aquí, a partir de este ejemplo, podríamos sacar una segunda fórmula, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiere decir que el interés es directamente proporcional a la deuda, ¿no? Obviamente, al tiempo y a la tasa de interés, ¿sí? Quiere decir que yo puedo tener el interés multiplicando el capital por la tasa de interés por el tiempo, ¿sí? Y esta sería mi fórmula número 2, ¿no? ¿Sale? Y esta fórmula normalmente la utilizamos únicamente para interés simple. Normalmente no la vamos a utilizar para interés compuesto. No quiere decir que no se pueda. Hay algunos casos donde sí la puedo utilizar en interés compuesto, pero únicamente cuando hago el cálculo de un periodo. Si son más periodos, ya no puedo. O sea, por ejemplo, la podría utilizar en interés compuesto para el primer mes. Si lo quiero hacer para los 3 meses, ya no puedo utilizar, ¿ok? Y eso debe de quedar bien claro, ¿sale? Esta sería nuestra segunda fórmula, ¿sí? Y si combinamos estas dos fórmulas,
podríamos tener una tercera fórmula. ¿A qué me refiero? Que si yo tengo, vamos a borrar aquí el ejemplo. Si yo combino estas dos fórmulas, es decir, f es igual a p más i, y tenemos que i es igual a p por i por t, tengo p, y esto de acá que vale i, o sea, esta i la voy a sustituir pues por este valor de la fórmula 2, ¿sí? Quiere decir que tendría f es igual a p, o monto es igual a capital más capital por interés por tiempo, ¿sí? Y ahora tenemos un factor común, que sería el capital. Entonces lo factorizamos, y al sacar ese factor común diríamos que f es igual a p por 1 más i por t, ¿sí? Y esta sería nuestra tercera fórmula, f p por 1 más i por t, ¿sí? Y básicamente todo lo que es interés simple lo vamos a manejar con esas tres fórmulas, ¿sale? Ahora bien, hay que tener, cuando utilizamos la tasa de interés en un ejercicio, por ejemplo en el ejercicio anterior, que eran, si yo hubiera querido sacar esos 900 pesos, teníamos que el capital eran 20,000, el tiempo eran 3 meses y la tasa de interés era del 1.5% mensual. ¿Sí? Esto quiere decir que si yo hubiera querido calcular el interés en un solo paso, o sea, utilizando la fórmula 2, ¿no? Hubiéramos dicho que i es igual a p por i por t, que serían los 20,000 multiplicados por 0.015, y esto por los 3 meses, ¿ok? Y aquí es donde quiero hacer hincapié con las dos cuestiones que platicábamos ahorita. La primera cuestión es que a la hora de que utilizo una tasa de interés, en la fórmula la divido entre 100, que ese dividir entre 100 quiere decir que la utilizo en decimal, no en porcentaje. Y viene un poquito de la regla de 3, ¿no? En la regla de 3 dividía entre el 100% para eliminar el símbolo de porcentaje, ¿sí? Entonces, esa sería una primera consideración, la tasa de interés en la fórmula, o en cualquier fórmula, cualquiera de estas dos, que es donde tengo tasa de interés, ¿sí? Debo de utilizar esa consideración. ¿Qué consideración? Que tiene que usarse en decimal, ¿sale? Entonces la divido entre 100 y la utilizo en decimal. Y la segunda consideración es que la tasa de interés y el tiempo deben de estar expresados en las mismas unidades de tiempo, valga la redundancia. ¿A qué me refiero? Que si el tiempo está en meses, la tasa debe estar en meses. Acá hablábamos de una tasa anual. Si esta tasa hubiera sido anual, tendríamos que haber hecho una conversión de la tasa. ¿A qué me refiero? Voy a sacarlo aquí. Vamos a suponer que la tasa no hubiera sido del 1.5% mensual, sino del 18% anual, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, la tasa no está expresada en la misma unidad de tiempo que los 3 meses, ¿no? Entonces, aquí lo que yo hubiera hecho era 0.18 entre 12. ¿Por qué? Porque un año tiene 12 meses y entonces divido entre 12 para que la tasa me quede mensual y pueda yo hablar con los 3 meses, hablar del mismo idioma, por así decirlo. Y entonces el resultado sería
el mismo, es decir, que este 18% anual equivale, por así decirlo, al 1.5% mensual. O sea, si yo divido esto entre 12, me queda 1.5% mensual. ¿Ok? ¿Queda claro? Entonces, esta cuestión es bien importante. ¿Sale? Y vamos a hacer una tablita ya por último para terminar con esta introducción de lo que es el interés simple, de cómo puedo expresar las tasas de interés. ¿Sale? ¿A qué me refiero? Las tasas de interés yo la puedo expresar de manera anual, ¿sí? Y voy a poner acá la equivalencia de pues un año, ¿no? Y esto para la tasa de interés, ¿sí? De ahí la podríamos expresar de mayor a menor, yendo de menor a mayor, como una tasa semestral. Y podríamos decir que en un año tenemos 2 semestres, ¿sí? Quiere decir que si a mí me dan una tasa anual y voy a utilizar el tiempo como semestres, divido entre 2 para que la tasa me quede semestral. Normalmente, tanto en interés simple como en interés compuesto pasa esto, ¿no? O sea, las tasas de interés me tienen que coincidir con las unidades de tiempo de las cuales estemos hablando, ¿sale? Que es bien importante. Eso por un lado. Y por otro, normalmente el tiempo, como es un acuerdo, no lo cambio, ¿sí? Por eso debe de quedar bien claro que con lo que voy a jugar, con lo que voy a convertir, normalmente es con la tasa de interés, no con el tiempo, porque el tiempo es, pues ya es un acuerdo, ¿no? O sea, ya quedé que voy a pagar en 3 meses, como el ejercicio anterior. Después del semestre podemos hablar de cuatrimestres, y un año tiene 3 cuatrimestres. De ahí podemos hablar de trimestres, y aquí sería al revés, un año tiene 4 trimestres. Podemos hablar de bimestres, y un año tiene 6 bimestres. Podemos hablar de meses, ¿no? Un año tiene 12 meses, que el ejemplo ya lo vimos. De ahí podemos hablar de quincenas, y diríamos que un año tiene 24 quincenas. Y de ahí podríamos hablar de semanas y días, ¿ok? En estas dos cuestiones, en semanas y días, va a pasar una cosa ahí, ¿no? Las semanas, si aquí tengo 24, lo más común cuando pregunto esto en el aula, me dicen, pues 48 semanas, ¿no? ¿Sí? No, esto está mal, ¿sí? Las semanas fiscales son 52 semanas fiscales, ¿sale? No son 48. Entonces, ojo aquí, porque esta parte de las semanas las vamos a utilizar en interés compuesto. En interés simple no utilizamos semanas, ¿sale? ¿Por qué? Porque pues, no me hacen coincidencia con el resto. O sea, ¿a qué me refiero? A que en matemáticas financieras, los bancos, tanto en interés simple como en interés compuesto, utilizan el año natural como 360 días, ¿sí? Quiere decir que un año para las matemáticas financieras, bueno, propiamente utiliza 365 o 366, ¿sale? Esto para, hablando de lo que es el interés simple. También lo podríamos dividir en interés exacto e interés comercial. Ya me estoy adelantando un poquito en este tema, pero esto es para el interés exacto, ¿sí? El interés comercial propiamente utiliza
360 días. Este es el interés comercial. ¿Ok? Utiliza 360 días. Y pasa un poquito como lo que platicábamos acá. Si el ejercicio no me indica el tiempo de la tasa, lo tomo en automático como anual. Igual, si el ejercicio está expresado en días y no me lo indica, en automático yo lo tomo como comercial. No lo vamos a tomar como 365, 366, a menos que el ejercicio lo indique, ¿sale? Y esto también debe de quedar bien claro, es básico, ¿sale? Y sobre todo estas dos. ¿Por qué 360 días? Porque a excepción de las semanas, quincenas, meses, todo esto está basado en meses de 30 días, ¿sale? Eso por un lado me hace más fácil la conversión, o sea, la equivalencia me la hace más directa, pero sobre todo está basado en que con interés comercial voy a ganar más dinero que con interés exacto, ¿sale? Eso lo vamos a ver más adelante, no nos corresponde verlo ahorita, o sea, hay un tema para interés exacto, interés comercial, lo vamos a ver, ¿sale? Pero bueno, básicamente esta sería la introducción a lo que es el interés simple. Estas son las tres fórmulas que necesitamos y bueno, más adelante en otro video vamos a ver ejercicios, ¿no? Cómo empleo esta fórmula y esta fórmula, cómo las despejo, cómo puedo obtener la tasa de interés y el tiempo. O sea, básicamente estas fórmulas se pueden despejar, ¿no? Para una, cómo calculo el capital, cómo calculo el interés y cómo calculo el tiempo, ¿sale?